Bueno, ¿cómo andan? Cuéntenme. ¿Van estudiando? ¿Hay cosas que les están resultando complejas? Y hueso tardó un poquito más a estudiar, un asunto para mí un poquito largo, pero Sí. andando bien. Bueno, bien. Sí, hueso es largo y yo creo que hay que estudiarlo mirando muchos esquemas, porque si no, como que cuesta representárselo tridimensionalmente y salir de la idea que uno tiene del hueso anatómico, que es una estructura rígida, muerta, que incluso parece apolillada, y poder entender dónde están las células, cuáles son las funciones. Es un tema que requiere, como bien decís vos, Joao, un poco más de tiempo, ¿verdad? Ujú. Los demás, Y alguna... perdón, de aprender la forma leucocitaria. ¿Se tiene que aprender eso sí o sí? ¿Cómo? Perdón. Leucocitaria, la fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria no es obligatorio saberla, pero no está mal tener por lo menos una idea, porque eso te va a ayudar a vos a saber cuáles leucocitos son los que vas a encontrar más frecuentemente, si tenés ese preparado, cuáles son los que vas a buscar con más facilidad y los vas a encontrar, y cuáles no, ¿sí? Yo creo que es importante, es un conocimiento que es importante saberlo porque después te va a permitir, cuando veas cualquier análisis de sangre, poder ligeramente interpretar qué es lo que puede estar sucediendo. Sobre todo la fórmula leucocitaria relativa, ¿sí? No qué cantidad de neutrófilos hay por milímetro cúbico, ni qué cantidad de eosinófilos hay, sino los porcentajes. Eso no es difícil de recordarlo, podés tener una tablita al lado mientras estudiás, eh, y es fácil de memorizar. ¿Otras consultas, dudas que tengan? Por ahora no. Bueno, yo por ahí si alguno va pensando y se le ocurre alguna duda, les voy a compartir este link, que es el link a una carpeta del Drive que yo armé para subir los seminarios que no sean exactamente los mismos que ustedes tienen en el aula virtual. Por ahí yo uso otros seminarios diferentes y eso se los comparto por si les sirven, por si las imágenes les son útiles. Por ahora la carpeta está vacía, o sea, si ustedes terminan el seminario, quieren entrar a mirar qué hay, van a ver que está vacía, pero les comparto este link y de acá al fin de semana voy a subir los seminarios, los 2 seminarios que tuvimos, que son distintos de los que están publicados en el aula virtual. El de hoy, que es aparato cardiovascular, no, porque es exactamente el mismo que estamos usando, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Dale, muchísimas gracias. Disculpe, este mismo link que dio hace como 2 semanas, creo, un link donde había No, clases. yo no les había compartido ningún link porque la carpeta no la había armado todavía. No me confundí porque también otra doctora creo que compartió un link donde hay un drive donde diferentes temas distintos a los de la cátedra. Yo les dije que se los iba a compartir, pero como no lo había armado, no lo había hecho. No sé, por ahí sí, solemos tener todos la misma costumbre, más o menos, de subir a una carpeta en un Drive material complementario. Bueno, entonces este link lo guardamos, ¿verdad? Para un par de días que va a estar lleno, ¿verdad? Claro, ese link guárdenlo, de acá a que terminemos de cursar, yo les voy a ir subiendo los seminarios que sean distintos, por ejemplo el de hoy no lo voy a subir porque es exactamente el mismo que está publicado en el aula virtual, porque es el seminario que armé yo, o sea, es el mismo. Y ténganlo de acá a fin de año, lo que sí, si les interesan esos seminarios, las imágenes, lo que sea, bájenselos y guárdenselos, porque cuando terminemos la cursada yo esa carpeta la saco del Drive, porque tengo el Drive explotado de cosas y necesito en algún momento ir haciendo lugar. Dale.
Profe, ¿podés compartir de nuevo, por favor, que mi internet se cayó Está bien. y ahí entré de nuevo en la llamada y el link no está? Bueno, dale, ahí lo comparto otra vez. Ahí va. Muchísimas gracias, profe. No, de nada. Bueno, mientras preparo la presentación, les cuento que yo estuve toda la semana y todavía estoy con una gripe resfrío súper fuerte y por ahí la voz me empieza a fallar, así que tengan un poquito de paciencia o si me da un ataque de tos, lo mismo, porque la verdad que estuve re mal. Hay mucha virosis respiratoria dando vueltas y la verdad que yo no estoy muy segura que no sea COVID dando vueltas, ¿no? Pero bueno, si no es el COVID, es algún otro bicho respiratorio que nos está afectando a todos. Dicen que hay otra nueva, ¿Cómo? hay otra nueva cepa. Sí, es que seguro. Bueno, ojalá que no sea nada grave, profe. No, grave no creo, pero da mucho, por lo menos lo que me agarró a mí, que le agarró a medio mundo, porque yo el lunes a la noche le avisé a la coordinadora nuestra de histología que no iba a poder ir a mi práctico, y me dice, bueno, yo estoy igual en cama desde el sábado, o sea, está todo el mundo más o menos similar, mucha fiebre, mucha tos, mucho moco. Antes que empiece la clase, ¿es un mito o es verdad que dicen que la gente se enferma con resfrío común o lo que fuese a nivel respiratorio cuando hay cambio de clima o es un mito? Porque siempre escucho a la gente decir eso. Ay, me chocó el cambio de clima, ay, que hacía mucho calor al frío y eso. ¿Es un factor o es...? Obviamente sí, los cambios bruscos de temperatura, no sé, pasar, mismo aunque el clima sea más o menos estable, supongamos, hace mucho frío, pero el hecho de que vos entrás a un ambiente calefaccionado, salís a la temperatura fría, volvés a entrar a otro ambiente calefaccionado, todo eso afecta mucho las mucosas de las vías aéreas, porque las reseca. Cuando la mucosa de las vías aéreas se reseca, pierde uno de sus mecanismos de defensa, que es justamente el moco y la humedad sobre la cual quedan pegadas las bacterias o partículas que pueden ser potencialmente nocivas. Y al resecarse las mucosas, los virus y las bacterias tienen mucha más facilidad para afectar, para invadir y enfermar. Y la otra cosa que tampoco ayudó fue que estuvimos 2 años prácticamente usando barbijo, con lo cual estuvimos aislados de todos los virus respiratorios normales que afectan en invierno y primavera, el sincicial respiratorio y bueno, un montón de virus que van a estudiar más adelante. Y claro, ahora perdimos de alguna manera un poco la memoria de estos bichos y se están haciendo una fiesta con nosotros. Eso es lo que sucede también. Bueno, como siempre, tengo que volver a compartir hasta que podamos conseguir que la presentación funcione bien. ¿Se ve cuando cambio las diapos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, como ustedes verán, empezamos ahora, si bien el otro seminario de esta semana es tejido nervioso, el último tejido que faltaría para que ustedes conozcan, ya empezamos a hablar de aparatos y sistemas, ¿sí? Lo cual quiere decir que vamos a empezar a estudiar órganos y integrar todos esos tejidos que hemos estado conociendo estas semanas en esos órganos y poder llegar al diagnóstico de cuál, por ejemplo, en el caso de hoy, cuando hablamos de una arteria, cuando hablamos de una vena, cuando hablamos de un capilar, cuando hablamos del corazón, en base a cómo está formada la estructura de ese órgano con las distintas características de los tejidos que estuvimos viendo. Así que, ¿por qué hago esta introducción? Primero, porque ya estamos promediando, si bien parece que hace muy poquito que empezamos las clases, ya de alguna manera estamos casi promediando la materia, con lo cual, si todavía no empezaron a estudiar nada, no estaría nada mal que empezaran, ¿sí?, a leer, a hacer sus propios resúmenes y demás. Y lo otro es que a partir de ahora
es súper fundamental que ustedes puedan reconocer los distintos tipos de tejidos que tenemos, los 4 tejidos básicos y todas sus variedades y sus categorías. Así que por lo menos eso, sí, traten de ponerse a estudiarlos para poderlos conocer bien, y las dudas que tengan, por supuesto, como siempre, las resolvemos en los seminarios antes de empezar la clase, o en los trabajos prácticos, o en el foro de consultas que ustedes tienen en el aula virtual, en la carpeta de cada una de sus comisiones. Bueno, y entonces vamos a empezar con el aparato cardiovascular. Hay muchas cosas que ustedes ya vieron, ¿no? Corazón, vasos, todo esto en anato. Sí, incluso acá Genial. en este parcial vamos. No te pasó de esplagno. Claro, exacto. ¿Y cuándo es el parcial? El 11 de... a mí, 13 de septiembre. Sí. Ok, Pena. bueno. Bien. Bueno, entonces, digamos, el repaso anatómico lo vamos a pasar rápido. Ustedes ya saben, entonces, que el aparato cardiovascular está formado por el corazón, por las arterias y por las venas, y que por una cuestión de consenso, en general, en la mayoría de los esquemas, las arterias se representan de rojo para indicar que conducen sangre que sale del corazón, sangre oxigenada, y las venas se representan de azul para representar que son las que llevan la sangre con dióxido de carbono hacia el corazón. Con una excepción, que es la arteria pulmonar, que si bien sale, acá está la arteria pulmonar, perdón, sale del corazón, la sangre que lleva es sangre con dióxido de carbono, y las venas pulmonares que llegan a la aurícula, pero que se representan en rojo porque son las que llevan sangre con oxígeno, ¿sí? Esas son las excepciones. Pero bueno, esto es una cuestión nada más que de convenio, y para que ustedes recuerden cómo están los esquemas. Y además, otra cosa importante a tener en cuenta es que, esperen que no me está, perdón, no me estaba cambiando la presentación, es que interpuestos en general entre las arterias y las venas tenemos los lechos capilares, ¿sí? De los cuales a los capilares les vamos a dedicar un ratito de la clase porque son un tema muy importante, y que es necesario poderlo tener claro. Pero fíjense que yo les dije en general. Más adelante, durante la cursada, vamos a ver que en la circulación, que normalmente uno tiene la idea que es arterias de gran calibre, arterias musculares, arteriolas, metarteriolas, capilares y venas de tamaño creciente, hasta llegar a volcar la sangre al corazón, esa es la circulación normal que tenemos en la mayor parte de nuestro organismo. Después vamos a ver que en algunos lugares existen lo que se llaman los sistemas porta, donde esta orden de circulación está de alguna manera modificado, donde nosotros vamos a tener 2 lechos capilares con un vaso sanguíneo, que puede ser arterial o venoso, interpuesto. Pero para no confundirlos, simplemente se los nombro, y a medida que vayamos viendo los órganos donde se encuentran estos sistemas porta, los vamos a comentar. Bueno, y entonces vamos a empezar por justamente el corazón, que es quien se encarga de bombear la sangre. Ustedes saben mejor que yo a esta altura que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, tiene 4 válvulas, 2 válvulas aurículo-ventriculares, la válvula tricúspide y la válvula mitral, y 2 válvulas que conectan los ventrículos con los vasos sanguíneos que salen del corazón, que son las válvulas pulmonar y la válvula aórtica, ¿sí? Todas estas características ustedes en anatomía ya las vieron. Nosotros vamos a pasar, van a ver que el corazón desde el punto de vista histológico es bastante más sencillo que desde el punto de vista anatómico, y mucho menos complicado que cuando lo vean en fisiología el año que viene. Bueno, y cuando nosotros miramos el corazón desde el punto de vista histológico, notamos esto. Acá tenemos una pared de aurícula, una pared de ventrículo, esto es el lado izquierdo del corazón, y acá tenemos una de las valvas de una válvula aurículo-ventricular, ¿sí? Lo primero que tal vez a ustedes les llame la atención es la diferencia de espesor.
Fíjense que el espesor de la pared auricular es mucho más fino, mucho más delgado que el espesor de la pared ventricular, lo cual es lógico por la función que tienen cada una de estas cavidades, ¿sí? Pero independientemente del espesor que tengan aurículas y ventrículos, las 4 cavidades, o mejor dicho, toda la pared del corazón, está formada por 3 túnicas, ¿sí? La túnica más interna, que recibe el nombre de endocardio, que sería esta región de por acá y esta región muy finita de por acá. Ahora vamos a ver, obviamente, a mayor aumento. La región del miocardio, que es esta de acá a nivel del ventrículo y esta de acá a nivel de la aurícula, y el epicardio, que es toda esta región que ustedes ven acá que yo les estoy marcando. Este epicardio es la hoja visceral del pericardio, ¿sí? Esto lo vieron en Esplagno, ¿verdad? Vieron las cavidades, las 3 grandes cavidades corporales. Sí, sí. El pericardio, la pleura y el peritoneo. Bueno, entonces, epicardio y hoja visceral del pericardio son sinónimos, es lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, acá vemos un mayor aumento de esta región más interna del corazón, de la región del endocardio, donde nosotros lo primero que observamos acá muy en el bordecito es que tapizando la cavidad nos encontramos con un epitelio, lo cual es lógico. Nosotros sabemos que una de las funciones de los epitelios es revestir cavidades, ¿sí? En este caso, este epitelio que está revistiendo la cavidad interna de la aurícula o la cavidad interna del ventrículo recibe el nombre de endocardio, de endotelio. El endotelio es el epitelio plano simple que reviste las cavidades vasculares, reviste las cavidades del corazón y reviste la cavidad de las arterias, las venas y los capilares. Es el epitelio plano simple, por lo tanto, que está en íntimo contacto con la sangre y que tiene unas características muy particulares que nosotros, por la complejidad que tiene, no lo vamos a tratar, no es importante que ustedes lo sepan en este momento, pero es un epitelio que tiene características que permiten que la sangre fluya en sentido de laminar, que no existan turbulencias cuando la sangre pasa, aunque lo haga a gran presión. Por ejemplo, cuando la sangre, el ventrículo izquierdo se contrae y eyecta la sangre hacia la aorta, esa sangre llega al vaso con mucha presión. Sin embargo, digamos, la presencia del endotelio evita que esa sangre con turbulencias se coagule, ¿sí? Y se formen coágulos que pueden obstruir el paso de la sangre y fluya en un sentido laminar. Por otro lado, cuando hay procesos infecciosos, cuando hay procesos que alteran la pared de los vasos, ese endotelio se puede activar y puede expresar, por ejemplo, moléculas de adhesión que permitan que los leucocitos atraviesen la pared del vaso y vayan hacia el lugar donde está sucediendo este proceso inflamatorio o este proceso infeccioso. O sea, no es solamente un epitelio, con esto lo que les quiero decir es que no es solamente un epitelio de revestimiento, sino que es un epitelio que tiene características muy importantes para mantener la calidad de la sangre, para que no se formen coágulos, y que en algún momento también va a ser el epitelio que permita que los leucocitos abandonen la sangre y vayan a cumplir sus funciones a otros lugares. Por debajo de este endotelio tenemos una excepción. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado, cuando hablamos de tejido conectivo no especializado, habíamos hablado que el tejido conectivo colágeno laxo se encontraba en general siempre por debajo de los tejidos epiteliales. Bueno, sin embargo, acá, a nivel de la capa más interna del corazón, a nivel del endocardio, inmediatamente por debajo del epitelio plano simple o endotelio, nos encontramos con un tejido conectivo subendotelial, que es un tejido conectivo colágeno denso. Es muy finito, es muy delgada esta capa, fíjense, muy, muy delgadita, pero bueno, tiene esta excepción. E inmediatamente por debajo de este subendotelio nos encontramos con otro tejido conectivo, que es toda esta región que yo les estoy mostrando acá, que recibe el nombre de subendocardio y que es un tejido colágeno laxo
donde se encuentran estas células, cuyos núcleos yo les estoy mostrando acá, acá, y que ahora vamos a ver con mejor detalle en unas fotos donde se ven más lindas, que reciben el nombre de fibras de Purkinje. Bien, entonces, ¿cómo está formado el endocardio? Fíjense que yo no lo llamé capa en ningún momento, sino que lo llamé túnica, ¿sí? Porque está formado por 3 capas. Una capa de epitelio plano simple o endotelio, un subendotelio de tejido conectivo colágeno denso y un subendocardio de tejido conectivo colágeno laxo, donde se encuentran estas Doctora, células que reciben el nombre de fibras de Purkinje. Doctora, Sí. ¿usted está moviendo el cursor, el puntero? Sí, yo lo estoy moviendo, pero en realidad no estoy marcando nada en particular. Perdón, pensé que estaba moviendo el puntero, porque estaba hablando y señalando, pensé que estaba haciendo eso. Disculpe. Ok, bueno. Bueno, entonces, composición del endocardio, ¿quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver en un ratito nada más qué son estas fibras de Purkinje que ahora enseguida vamos a ver con más detenimiento. Vamos a la segunda capa, el miocardio. Si se llama mio esta túnica, miocardio, ¿qué tejido predominará? ¿Qué les parece? El muscular. Músculo. El muscular. Y si estamos hablando del corazón, ¿qué tipo de músculo podremos encontrar? Músculo estriado cardíaco. Perfecto, tejido muscular estriado cardíaco. Ahora enseguida vamos a hacer un mini repaso de cuáles son las características del músculo estriado cardíaco, porque eso fue tema del seminario PAR de la semana pasada, ¿verdad? Pero bueno, acá tenemos imágenes de las células musculares estriadas cardíacas con el núcleo de ubicación central, núcleos ovalados, de ubicación central, muchos de ellos como este que yo les muestro acá, o como este que les... Profe, disculpa, el puntero no se está moviendo. Ah, a ver. Volvemos a intentar. ¿Ahora se ve? Yo lo veo quieto. Tenemos con la misma pantalla. Ok, bueno, entonces esperen un cachito. Nunca me queda claro si soy yo que hay algo que no estoy haciendo bien o si es la presentación que bueno, suele pasar esto con las plataformas de Meet. ¿Ahora se ve el puntero que se mueve? Sí. Bueno, ok. Bueno, entonces yo les estaba mostrando un núcleo de una célula muscular estriada cardíaca, acá hay otro. Bueno, obviamente hay un montón de núcleos de células musculares cardíacas, pero les mostraba estos dos porque tienen ese halo claro perinuclear que es bastante característico de las células musculares estriadas cardíacas. Con este aumento no podemos ver mucho más detalle, pero enseguida vamos a repasar un poquito más algunas características de este miocardio. Seguimos. El epicardio lo vamos a ver enseguida, pero acá tenemos una imagen a mayor aumento de lo que es el endocardio, ¿sí? Observamos el endotelio, epitelio plano simple que reviste las cavidades cardíacas y cavidades vasculares, el subendotelio, tejido conectivo colágeno denso, y el subendocardio, que ustedes ya notan acá que es bastante más laxo, tejido conectivo colágeno laxo, con este tipo de células como estas que vemos acá, y ahora vamos a ver a mayor aumento, que son las células o fibras de Purkinje, ¿sí? Y por debajo, ya enseguida, nos encontramos con el miocardio. Fíjense que el endocardio es una túnica relativamente delgada. Bueno, y acá vemos, teñido con una técnica particular, con una técnica tricrómica, vemos el tejido muscular estriado cardíaco que forma parte del miocardio, ¿sí? Y podemos observar los núcleos ovalados, ¿sí? De ubicación central, muchos de ellos como este que observamos acá con un halo claro perinuclear. Acuérdense que las células musculares estriadas cardíacas son células que tienen los extremos ramificados, tienen en general 2 ramitas, y que se unen unas con otras por estas líneas
que reciben el nombre de discos escaleriformes, ¿sí? O discos intercalares. Estos discos intercalares presentan varios medios de unión, enseguida los vamos a repasar, y que son fundamentales para la función del corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del corazón fundamentalmente? Bombear sangre al cuerpo. Bombear sangre. Para ello tienen las cavidades en el momento que corresponde, ¿no es cierto? En las diástoles. Necesitan que las cavidades se dilaten, que se llene la cavidad de sangre y después que todas las células musculares cardíacas se contraigan juntas y eyecten la sangre. Si estamos hablando de las aurículas, que las eyecten hacia los ventrículos, y si estamos hablando de la pared de los ventrículos, que esa sangre la eyecten hacia las arterias pulmonar o aorta, según corresponda. Para ello necesitamos que todas las células musculares cardíacas se contraigan juntas y se relajen juntas, que actúen como lo que se llama un sincicio fisiológico. Ustedes de embrio ya saben lo que es un sincicio. En realidad un sincicio es una gran masa citoplasmática multinucleada. Acá nosotros tenemos células individuales, pero como actúan como si fueran una única célula, decimos que actúan como un sincicio fisiológico. Bien. ¿Por qué? Porque si cada célula muscular cardíaca se contrajese por su cuenta, ¿qué pasaría? La sangre no podría pasar de la aurícula al ventrículo o del ventrículo a las arterias, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en las arritmias muy graves, arritmias ventriculares muy graves, lo que se llama la fibrilación ventricular, donde las células musculares se contraen cada una por su cuenta, la sangre no pasa hacia las arterias, no se bombea sangre hacia el circuito vascular y si no se trata rápidamente, es una emergencia, la persona puede fallecer, ¿sí? Entonces, es fundamental que todas las células musculares cardíacas actúen como un sincicio fisiológico, se contraigan juntas y se relajen juntas. Y eso se debe a los medios de unión, que enseguida los repasamos, que se encuentran a nivel de estos discos intercalares o estrías escaleriformes. Bueno, muy brevemente, cuatro características fundamentales de las fibras musculares cardíacas: núcleo único central, núcleo ovalado, rodeado muchas veces por un halo claro perinuclear, obviamente las estriaciones transversales que corresponden a la unidad funcional del músculo estriado, que es el sarcómero, eso sépanlo muy bien, ¿sí? Contracción del músculo estriado, tanto cardíaco como esquelético, es importante que lo puedan estudiar y lo puedan comprender. Bordes, como les contaba recién, ramificados. Miremos, por ejemplo, estas fibras de acá. Por ejemplo, acá tenemos una fibra muscular, donde podemos ver, por la separación que hay, bueno, esto es un artificio de técnica, pero eso nos permite ver las ramificaciones de estas terminales de esta fibra muscular y la unión entre una fibra y las fibras vecinas por estos discos intercalares o bandas escaleriformes. ¿Sí? Bien, seguimos. Y esto también es muy importante que lo sepan, la composición de cómo son estos discos intercalares o estrías escaleriformes. Se llaman estrías escaleriformes porque tienen este aspecto como si fueran los escalones de una escalera, ¿sí? En definitiva, tienen una región que es longitudinal, que es transversal al eje mayor de la fibra muscular. Fíjense que acá tenemos una fibra muscular y acá tenemos otra. Entonces, esta región longitudinal es transversal al eje mayor de las fibras musculares. Y tenemos una región que es paralela al eje mayor de las fibras musculares, que es esta donde vamos a encontrar como medio de unión fundamental en esta región, paralela al eje mayor de la fibra muscular. El medio de unión que vamos a encontrar son las uniones nexo o uniones comunicantes. Estas uniones nexo o uniones comunicantes son las que permiten que de una célula a la otra pasen pequeñas moléculas, moléculas de ATP, aminoácidos, moléculas de glucosa, señales, moléculas de señalización. Y estas uniones nexo son las responsables de que las células musculares
todas reciban la información al mismo tiempo de que se tienen que contraer y todas reciban la información al mismo tiempo de que se tienen que relajar. Son las responsables entonces de que las células musculares estriadas cardíacas actúen como un sinsisio fisiológico, ¿sí? En la zona transversal, al eje mayor, vamos a encontrar los medios unitivos que hacen que las células musculares se mantengan íntimamente unidas unas con otras. ¿Y cuáles son esos medios unitivos? Son uniones adherentes. Acuérdense que las uniones adherentes son los medios de unión más fuertes que pueda haber entre dos células. Y entonces vamos a encontrar fascias adherens y desmosomas, máculas adherens, que mantienen unidas entonces muy firmemente una célula muscular cardíaca a su vecina. ¿Esto se entendió? Sí. Sí. Genial. Sí, sí. Bueno, este esquemita, mírenlo y grábenselo en la cabeza porque es súper importante, ¿sí? Porque hace a la función del músculo estriado cardíaco. Bien, y la última capa que nos quedaba por ver, que era el epicardio o hoja visceral del pericardio, está formado por tejido conectivo, como ustedes pueden ver acá, donde puede haber bastante tejido adiposo. Acá no se ve muy lindo, pero se puede apreciar algunos adipocitos de la grasa blanca o uniloculares, donde hay grandes vasos sanguíneos. En este caso, esto es una arteria coronaria que está ingresando al corazón, donde hay nervios, que vemos acá y acá también, y donde puede, bueno, por supuesto haber venas, y la característica de las serosas es que obviamente estas serosas dan hacia una cavidad. En este caso, esta serosa pericárdica, la hoja visceral y parietal, dan hacia la cavidad pericárdica. Por lo tanto, tiene que haber un epitelio, ¿sí?, que revista estas cavidades. En este caso, el epitelio que reviste las cavidades, grandes cavidades corporales, pericardio, pleura, peritoneo, es un epitelio plano simple que recibe el nombre de mesotelio. Entonces, no confundan endotelio y mesotelio, los dos son epitelios planos simples. El endotelio es el epitelio plano simple que reviste el interior del corazón y de los vasos sanguíneos, y el mesotelio es el epitelio plano simple que reviste las cavidades corporales, o sea que forma parte de las serosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesto? Una serosa cualquiera, en este caso estamos viendo el pericardio visceral o epicardio, pero cuando veamos la pleura visceral o cuando veamos la hoja visceral del peritoneo va a ser lo mismo. ¿Cómo está compuesto una serosa? Por tejido conectivo, colágeno laxo, con tejido adiposo, con vasos, con nervios y fundamentalmente con el mesotelio, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, genial. Bueno, y vamos a conocer lo último que nos falta del corazón, que son estas fibras de Purkinje, que ya sabíamos que se encontraban en el subendocardio. Fíjense, acá tenemos una tricrómica, ¿sí? Las coloraciones tricrómicas en general nos permiten reconocer bien las fibras de colágeno del tejido conectivo. En este caso las vemos de este color azul, ¿sí? Entonces, acá tenemos el endotelio, ¿sí? Acá estaría la cavidad de esta, supongo que es un ventrículo. Nos encontramos por debajo el tejido conectivo, colágeno denso, subendotelial, y en el subendocardio nos encontramos con este tejido conectivo, colágeno más laxo, donde viven estas fibras o células de Purkinje. ¿Por qué las llamamos indistintamente fibras o células? Porque tienen una forma alargada que hace que uno piense que son fibras, pero recuerden que a diferencia de las fibras del tejido conectivo, son células. En este caso, son células musculares estriadas cardíacas modificadas. ¿Modificadas por qué y para qué? Están modificadas porque tienen muy pocos filamentos contráctiles, filamentos de actina y filamentos de miosina. Esos filamentos que son escasos están desplazados hacia la periferia de la célula
En el interior hay gran cantidad de inclusiones de glucógeno, por eso el citoplasma es muy clarito. Y estas células, al modificarse y perder estos filamentos contráctiles, no están muy especializadas en la contracción muscular, sino que son células especializadas en el sistema de conducción. Ustedes estudiaron muy bien, saben lo del nódulo o seno auricular, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, todo eso les suena de anato. Bueno, estas fibras de Purkinje son las que forman ese sistema de conducción. Forman los nodos, sinusal, aurículo-ventricular, y forman fundamentalmente el haz de His, que es lo que estamos viendo acá en esta imagen. ¿Sí? Bien. Entonces, son células musculares estriadas cardíacas que han perdido su capacidad contráctil, que han adquirido esta capacidad de excitarse y de transmitir esa información para que las células musculares vecinas se contraigan, ¿sí? Y son las que van a, en definitiva, marcar el ritmo al cual nuestro corazón se contraiga y se relaje. ¿Las vamos a encontrar en todos los preparados? Sí, pero fundamentalmente las vamos a ver en cantidad, así en grupitos como estos, con hematoxilina o eosina las vamos a ver de esta manera, en la parte del ventrículo, donde vemos fundamentalmente las de His. ¿Por qué? Porque donde son más abundantes. Pero bueno, las podemos reconocer, las podemos ver, y no las confundamos. La semana que viene vamos a ver dentro del sistema nervioso, vamos a ver unas células, unas neuronas, que se llaman células o neuronas de Purkinje. No son lo mismo, estas no son neuronas. Fíjense que acá está bien marcado, son células musculares modificadas. Lo que pasa que Don Purkinje descubrió y describió estas células y describió las del sistema nervioso y les puso su nombre. Pero tengan en claro que estas entonces no son neuronas, sino que son células musculares estriadas cardíacas modificadas, que han perdido su capacidad de contracción y tienen la capacidad de excitarse y de generar un estímulo eléctrico. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Bueno, y la última celulita que nos quedaría por conocer a nivel del corazón son estas que se encuentran a nivel de las aurículas. También son células musculares modificadas, que se llaman células mioendocrinas. Son estas células que ustedes pueden observar acá en la microscopía electrónica, que de nuevo son células musculares estriadas cardíacas que perdieron su capacidad contráctil, que adquirieron esta capacidad de producir hormonas, y en este caso lo que producen es este péptido natriurético auricular, que posiblemente en anatomía se los hayan comentado. Es una hormona que producen estas células auriculares cuando se producen un mal funcionamiento cardíaco, cuando el corazón empieza a no bombear suficiente cantidad de sangre, cuando empieza a producirse lo que se llama la insuficiencia cardíaca, las células mioendocrinas auriculares producen este péptido natriurético que actúa sobre el riñón, estimulando la eliminación de sodio y de agua, ayudando de alguna manera a regular el volumen sanguíneo para que el corazón no tenga tanto trabajo al momento de bombear sangre, porque es un corazón que está de alguna manera empezando a fallar. Este péptido natriurético se puede dosar en sangre y se puede evaluar, por ejemplo, cuando una persona está presentando una insuficiencia cardíaca reciente, y bueno, poder hacer un tratamiento más pronto, más rápido. No las vamos a ver en los preparados con hematoxilina eosina, podríamos hacerlo si usáramos técnicas de inmunohistoquímica, pero con microscopía electrónica se las puede ver y existen, ¿sí? Bien. Bueno, corazón, ¿alguna pregunta, duda? No. Perdón, ¿qué señal le mandaba al riñón que lo hacía hacer? Se llama natriurético, natrio viene de sodio, ¿sí? Vieron que la sigla química del sodio es Na con una crucecita porque es un catión. Entonces el péptido natriurético que actúa entonces sobre el riñón, ya vamos a ver riñón más adelante y vamos a hablar de eso un poquito más, pero estimula que el riñón
elimine sodio y elimine agua y disminuya un poco el volumen sanguíneo. Esa es la idea. Gracias. Bueno, entonces ustedes vieron que lo que yo hice con el corazón fue integrar tejidos que ya habíamos visto, epitelio, conectivo, muscular, para formar la pared de este órgano, ¿sí? Y a partir de ahora vamos a hacer eso con todos los órganos. Por eso recuerdo, repito. Para poder encerrar bien este concepto, esos discos intercalares es prácticamente 2 tipos de unión celular o 3 tipos de unión celular que participan. Listo. Gracias. En realidad, 2 tipos de uniones. Las uniones adherentes, que están en la porción transversal al eje mayor de la célula muscular, y las uniones comunicantes o uniones nexo, que están en la porción longitudinal paralela al eje mayor de la célula muscular. Bueno, entonces le decía, remarco de vuelta, repito de vuelta, lo importante que es que a partir de ahora ustedes tengan los 4 tejidos básicos y todas sus variedades bien aprehendidos, bien conocidos. Bueno, y vamos ahora a prestar más atención y paradójicamente se van a dar cuenta que por ahí nos va a llevar más tiempo hablar de los distintos tipos de vasos sanguíneos que tenemos. Para empezar, tenemos 2 grandes grupos de vasos sanguíneos, las arterias, como esta que vemos acá, las venas, como esta que vemos acá, y los capilares, como este que vemos acá. ¿Qué les llama la atención así a primera vista entre este vaso, que tienen que creerme a mí por ahora que es una arteria? Enseguida les voy a enseñar cómo darse cuenta de que lo es, de este que es una vena? ¿Qué les llama la atención? La luz. La arteria está es más gruesa y la vena está la luz de la vena está como aplastadita. Perfecto, muy bien. Eso está perfecto. Podemos observar a simple vista que este es obviamente un corte transversal, este no, este es un corte oblicuo, pero a simple vista lo primero que uno ve es que la pared de este vaso es mucho más gruesa que la pared de este vaso, ¿sí? Y que seguramente eso sea lo responsable de que la luz de esta arteria se conserve redondita y la luz de esta vena esté, como decían recién, aplastadita, vamos a usar la palabra correcta, más colapsada, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver justamente por qué son tan distintas. Y de los capilares, ¿qué les llama la atención? Este es un capilar y esto es una ramita de un capilar. Y que también la luz es más colapsada. En realidad, la luz no está colapsada. ¿Qué ¿Es epitelio tiene? plano? Tiene una pared muy finita con un epitelio plano, ya sabemos, tiene un endotelio, ¿sí? Pero tiene una pared súper finita y tiene una luz tan pequeña que estas células que vemos acá, ¿qué son estas celulitas? Eritrocitos. Eritrocitos, fíjense que se dirigen, van circulando como en fila india, uno atrás del otro, porque la pared de este capilar, la luz, perdón, de este capilar es muy pequeñita, ¿sí? Van uno atrás del otro, incluso algunos de ellos se tienen que deformar para poder pasar por esa luz que a veces es más pequeña que el diámetro de un eritrocito. Bueno, ahora vamos a ver todo con mucho más detalle. Primero empezamos con arterias y venas. Los capilares los dejamos un poquito para después, ¿sí? Las arterias y las venas, de nuevo, su pared está organizada en túnicas. En general, y a partir de ahora, todos los órganos huecos, o sea, todos los órganos que tengan una cavidad central, como el corazón, como los vasos, como, bueno, la vejiga, el uréter, un montón de otros órganos que vamos a ir viendo con el transcurso de las clases. Los órganos, en general, que tienen una única cavidad central y que por lo tanto son órganos huecos, tienen sus paredes organizadas en túnicas, o sea, en una serie de capas dispuestas en forma concéntrica. En este caso, la túnica más interna del vaso, la que está en íntimo contacto con la sangre que viene circulando, recibe el nombre de túnica íntima, que ahora enseguida vamos a ver cómo está formada.
La que está en el medio y que ya por ahí podemos observar que en las arterias es bastante más gruesa que en las venas, es la túnica media, y la que está más externa es la túnica adventicia. Arterias y venas tienen las tres túnicas formadas de la misma manera, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Ahora vamos a observar qué tejidos forman cada una de estas túnicas. La túnica íntima, que es la que está más en directo contacto con la cavidad del vaso, obviamente estará formada por el endotelio, que ya sabemos que es el epitelio plano simple que reviste las cavidades vasculares, ¿sí? E inmediatamente por debajo del endotelio nos encontramos con un tejido conectivo, subendotelial. Esto es lo que forma la túnica íntima. La túnica media, ¿qué tejido en este esquema les parece puede ser? Muscular. Tejido muscular, en este caso, tejido muscular liso. Perfecto, muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta en este esquema de que este músculo es liso? Por la forma de las células. Tiene esta formita ahusada, fíjense acá, esta. Ahusada, con los bordes bien afinaditos, núcleo central, con los bordes romos. Bueno, esto en el esquema no lo podemos apreciar, pero además, otra característica del músculo liso es que está súper empaquetado. Fíjense cómo van encastrando una célula con la otra, formando un empaquetamiento, un ordenamiento que es muy característico del músculo liso. Y por fuera la túnica adventicia, que les cuento que es tejido conectivo colágeno denso, no modelado, que no tiene un límite neto, sino que une, en este caso, el vaso sanguíneo a las estructuras que hay alrededor. Ustedes saben por anatomía que en general las arterias no viajan solas, sino que están lo que se llaman los paquetes vasculonerviosos. Entonces la adventicia de una arteria la unirá a la adventicia de la vena, de los nervios que están alrededor. Generalmente las túnicas adventicias que carecen de límites netos forman esta unión con los órganos que hay alrededor. Bueno, seguimos analizando un poquito más las túnicas. Acá podemos ver el endotelio, epitelio plano simple, obviamente la membrana basal, que se encuentra subyacente al epitelio, el tejido conectivo, colágeno laxo, subendotelial, y acá nos encontramos con esto que dice acá, lámina elástica interna. Fíjense que no dice fibras elásticas, sino que dice lámina elástica. ¿Cuál es la diferencia? Las fibras son estas estructuras finitas, a veces ramificadas, que veíamos en el tejido conectivo no especializado que estuvimos analizando la semana pasada. En este caso, esto es material elástico, es elastina, dispuesto en una capa, ¿sí? En una capa que rodea circunferencialmente a la túnica íntima. Esta capa la llamamos lámina, lámina elástica interna. Y la otra diferencia que tiene con las fibras elásticas, que acá fíjense que no es producida por los fibroblastos, sino que este material elástico lo producen las células musculares lisas de la túnica media. Estas células musculares lisas tienen la capacidad de contraerse como buena célula muscular, pero además tienen la capacidad de sintetizar elastina y de formar todas estas láminas elásticas que ahora vamos a seguir viendo con un poco más de detalle. Continuamos, nos encontramos con la túnica media, con el músculo liso, que ya vimos sus características, repasamos muy rapidito recién, núcleo central, con los bordes romos, núcleo con forma de habano si quieren, célula ahusada, con los bordes bien finitos, y este denso empaquetamiento tan característico. Por fuera de esta túnica media nos encontramos con otra lámina elástica que se llama lámina elástica externa, que de alguna manera está separando la túnica media de la túnica adventicia, que ya les comenté que era tejido conectivo, colágeno laxo, a veces moderadamente denso, que carece de estos límites precisos. Y fíjense que acá tenemos nervios que están ingresando a la pared del vaso, arterias que están ingresando a la pared del vaso y venas que están saliendo.
Y tal vez a ustedes les llame la atención, porque un vaso va a tener vasos sanguíneos. ¿Por qué les parece que puede tener? Para hacer cambio de relación, ¿Cómo? para que haya cambio de nutrientes, cambio de agua, Exactamente. intercambio de Cuando agua. la pared del vaso es muy gruesa, como pasa en este esquema que tenemos acá, cuando la pared del vaso es muy gruesa, no todas las capas celulares se pueden nutrir por difusión de nutrientes desde la sangre que viene circulando por acá, porque por acá vienen circulando los elementos figurados de la sangre, los leucocitos, los eritrocitos, las plaquetas, todo lo que forma parte del plasma, pero también vienen circulando nutrientes, oxígeno y demás. Pero no todas las capas pueden captar los nutrientes desde la luz cuando la pared del vaso es muy gruesa. Lo podrán hacer el endotelio, lo podrá hacer el tejido conectivo subendotelial, por ahí hasta la mitad de la túnica media se podrán nutrir por difusión, pero el resto de la pared del vaso va a necesitar el aporte de nutrientes por estos vasos sanguíneos arteriales que ingresan hasta acá y que reciben el nombre de vasa vasorum. ¿Qué quiere decir vasa vasorum en latín? Vasos de los vasos. Y también necesitan inervación, que indique a las células musculares lisas cuándo contraerse más, cuándo relajarse más, y esos nervios se llaman nervis vascularis, nervios de los vasos. Bueno, todas las arterias y todas las venas tienen esta pared así gruesa, con vasa vasorum, nervios vasculares y demás. No, solamente los vasos de paredes muy gruesas, específicamente las arterias grandes, ¿sí? Ahora vamos a ver que a medida que el calibre del vaso va disminuyendo, y cuando hablamos de las venas, que la pared ya sabemos es mucho más finita, vamos a ver los cambios que hay. Pero esta es la estructura general, entonces, de la pared de un vaso sanguíneo. Ahora vamos a ver cuáles son los cambios que hay en los distintos vasos sanguíneos. Profe, consulta. ¿Los nervios, cómo se llaman? ¿Nervios vasculares? Nervis vascularis. Nervios Sí, vasculares. nervios de los vasos. Sí. Gracias. Bueno, y entonces vamos a empezar con las arterias, que son las que nos va a llevar más tiempo, ¿sí? Primer detalle a tener en cuenta, que las células endoteliales, o sea, el endotelio, se dispone paralelo al eje mayor del vaso. Si este es el eje mayor del vaso, las células endoteliales se dispondrán de la siguiente manera, ¿sí? Se dispondrán paralelas al eje mayor de este vaso. Y esto es importante desde el punto de vista funcional, ¿por qué? Porque al disponerse así como una lámina que es paralela al eje mayor del vaso y por lo tanto paralela al flujo de la sangre, lo que van a hacer es evitar que se genere turbulencia con la sangre, ¿sí? Ustedes ya vieron el seminario de sangre y saben que, por ejemplo, circulando vienen las plaquetas, vienen algunas proteínas como la protrombina, como el fibrinógeno, que son proteínas que intervienen en el proceso de coagulación. Cuando se genera algún tipo de turbulencia o cuando un vaso sanguíneo se rompe, se lastima por alguna razón, las plaquetas se activan y se desencadena el proceso de coagulación. El que las células endoteliales se dispongan paralelas al flujo, paralelas al eje mayor del vaso, hace que la sangre pueda circular como una lámina, como un flujo laminar que discurre tranquilo y sin mayores turbulencias. Cuando ese endotelio se altera por alguna razón, se pueden producir justamente la formación de coágulos en forma patológica, ¿sí? Que obstruyan el flujo sanguíneo. Bueno, entonces esta es una característica funcional de las arterias súper importante. En las venas, como las venas tienen menos presión en el flujo, la sangre fluye mucho menos rápidamente, mucho más lentamente, las células endoteliales se disponen en sentido transversal al flujo mayor, ¿sí? Ahora, cuando hablemos de venas, lo vamos a volver a discutir, pero por ejemplo, si este vaso fuera una vena, que no lo es, las células endoteliales se disponen en este sentido, transversales al flujo mayor. ¿Por qué? Porque como la sangre circula mucho más despacio,
no se van a generar turbulencias, no es importante que la célula endotelial esté paralela al flujo. Esto es importante, de vuelta, desde el punto de vista funcional, y a nosotros nos va a ser útil para poder diferenciar también una arteria de una vena. Ahora enseguida se los muestro. Ojo, porque en la mayoría de los esquemas, por ejemplo, este y este, o por ejemplo acá, las células endoteliales no están dispuestas como yo les estoy contando. Sin embargo, eso es un problema de los esquemas, ¿sí? Porque ahora enseguida lo vamos a ver en los preparados histológicos, esta disposición de arterias y de venas. Bueno. Pregunta, ¿cómo se disponen las células endoteliales en las venas? En las venas se disponen transversales al flujo, transversales al eje mayor del vaso, como si estuvieran rodeando la pared del vaso. Y otro detalle que tenemos que tener en cuenta, importante, para poder reconocer las arterias y diferenciarlas de las venas, es que la túnica media es siempre muy gruesa, independientemente del calibre que tenga la arteria. Aunque sea una arteria súper pequeñita, la pared, la túnica media, va a ser muy gruesa en comparación con la pared de la vena. Bueno, entonces miremos este cuadro, no se desesperen, no lo tienen que saber de memoria, simplemente es para podernos organizar. Tenemos, de acuerdo al calibre y de acuerdo a la función que tengan, distintos vasos arteriales. ¿Sí? Las arterias más grandes son las que se llaman arterias elásticas. Fíjense que tienen un diámetro muy grande, mayor de 1 centímetro, un diámetro, o sea, cortadas transversalmente. Lógicamente las podemos ver macroscópicamente, ustedes en anatomía las vieron, y estas arterias elásticas son la famosa aorta y la famosa arteria pulmonar. Esas son las dos arterias elásticas que nosotros tenemos en nuestro organismo, las dos vasos sanguíneos arteriales que salen de los ventrículos. Después, viniendo con un calibre bastante menor, tenemos las que se llaman las arterias musculares, que son todas las arterias que ustedes en anatomía aprendieron a conocer por su nombre. La arteria humeral, la arteria femoral, el tronco celíaco, el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia, la arteria pedia, bueno, todas esas arterias que ustedes estudiaron en anato, que tienen nombre, son arterias musculares y son arterias de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a encargar de llevar la sangre a los distintos territorios de nuestro organismo. Después aparecen otros vasos sanguíneos mucho más pequeñitos. Fíjense que ya tienen un diámetro de micrómetros, 100 micrómetros, por lo tanto, no las podemos ver macroscópicamente, sí las vamos a ver con el microscopio óptico, que son las arteriolas y las metaarteriolas. A estas les vamos a dedicar un capítulo en particular, ¿sí? Bien. Este cuadrito, ahora ustedes después en casa, cuando se pongan a estudiar, lo miran con mayor detenimiento. Porque ahora vamos a ir viendo todo esto, pero en forma práctica en las imágenes. Bueno, acá nos encontramos con flor de pared, ¿verdad? Fíjense que este vaso es tan grande que en esta imagen que está a muy bajo aumento, nosotros no podemos ver toda la pared del vaso, vemos solamente un pedacito, ¿sí? Esta es la pared de un vaso arterial, más específicamente es la pared de la aorta, ¿sí? Pero podría ser la arteria pulmonar también. Estas arterias elásticas también se llaman de conducción. ¿Por qué? Porque son las que reciben ese flujo de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo o el derecho, la arteria se distiende, recibe todo ese flujo de sangre y lentamente va recuperando su diámetro y conduciendo esa sangre hacia los territorios más alejados, hacia las arterias de menor calibre. Estas arterias son las que se encargan de transformar ese flujo que es pulsátil, el corazón se dilata, se contrae, se dilata, se contrae y la sangre pasa hacia las arterias en forma pulsátil. Estas arterias, al distenderse y lentamente ir recuperando su volumen,
lo que hacen es transformar ese flujo que venía pulsátil en un flujo continuo. La sangre cuando pasa por nuestras arterias no va haciendo como si uno está aprendiendo a manejar y aprieta el freno permanentemente, sino que lo que hacen es conducir la sangre en un flujo continuo. Y para poder hacer eso, dilatarse y contraerse suavemente, ¿qué les parece que tiene que tener muy desarrollado en su pared? Los músculos. Músculo, perfecto. ¿Y qué más? La fibra elástica. ¿Elástica interna? Las láminas elásticas, ¿sí? Las láminas elásticas, perfecto. Bien, entonces vamos a mirar la pared, teniendo esto en mente, vamos a mirar la pared con más detenimiento de este vaso arterial elástico. Fíjense que acá está marcada la túnica íntima, ya de por sí es bastante gruesita. Fíjense el espesor que tiene la túnica media y la túnica adventicia que no alcanzamos a terminar de ver, pero que ya nos damos cuenta que es tejido conectivo, colágeno laxo, con vasos, con nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empecemos por mirar cómo es la túnica íntima. A ver, ¿no tengo fotos? No. Bueno, no tengo fotos, pensé que tenía, no me acordaba. Miremos cómo es la túnica íntima, ya sabemos que hay un endotelio, epitelio plano simple, que está dispuesto en sentido paralelo al eje mayor del vaso, que tiene un tejido conectivo, colágeno laxo, subendotelial, sin mayores características. Nos encontramos con esta túnica media, donde lo que observamos acá es son todas células musculares lisas. Pero si miramos con un poquito de cariño, y ahora lo vamos a ver a mayor aumento, podemos observar entre las células musculares estos trazos ligeramente zigzagueantes que pertenecen, acá por ejemplo se ven mejor, ¿sí?, a este material elástico que está relajado en la preparación y que entonces tiene ese trayecto más o menos zigzagueante. Fíjense, acá se ve un poquito mejor y por todos lados, si prestamos atención, lo vamos a poder ver. Acá, estas arterias elásticas se llaman así porque tienen una característica. Obviamente tienen una lámina elástica interna y una lámina elástica externa, pero la característica es que intercaladas entre las capas de fibras musculares, que son un montón, fíjense por acá, bueno, no dice la cantidad, pero son un montón, intercaladas en entre esas capas de músculo liso, tenemos una gran cantidad de láminas elásticas. Hay un montón de láminas elásticas, dispuestas concéntricamente, una por fuera de la otra. Tal es la cantidad de material elástico que hay, que yo no puedo distinguir cuál es la lámina elástica interna y cuál es la lámina elástica externa, porque se confunden. Hay un montón de láminas elásticas que son características de estos vasos, que les dan el nombre de arterias elásticas y que son las responsables de la función de que la arteria se distienda, reciba todo ese bombeo de sangre que viene del corazón y lentamente vaya volviendo a adquirir su volumen, regularizando ese flujo sanguíneo, pasándolo de pulsátil a un flujo laminar. Tal vez ustedes lo vieron en anato, y si no lo van a ver en fisiología, que a estas arterias elásticas, fundamentalmente la aorta, se la llama el segundo corazón o la segunda bomba, ¿sí? ¿Lo vieron eso? ¿Hablaron algo de eso en anato? No, yo no. ¿No? Bueno, se la llama así segunda bomba, ¿por qué? Porque es la que va a recibir toda esta sangre y se va a encargar de conducirla hacia los territorios más periféricos. Bien. Y fíjense, esta es una imagen de solamente a gran aumento de la túnica media de una arteria elástica, donde estos núcleos que vemos acá, ustedes dirán, che, profe, pero está fuera de foco esta foto. Sí, pero para ver una cosa que ahora les muestro enseguida. Pero igual podemos intuir que acá hay núcleos, acá hay núcleos, acá hay núcleos, otros núcleos, otros núcleos, otros. Todos esos núcleos pertenecen a las células musculares lisas de esta túnica media. Y todos estos trazos zigzagueantes, tipo tirabuzón que vemos acá, ¿qué son? Las láminas elásticas.
las láminas elásticas. Fíjense que son mucho más gruesas que las fibras elásticas que yo les había mostrado fotos la semana pasada. Sí, Fíjense que son bastante más gruesas, son láminas, es material elástico en capas, capas concéntricas, y fíjense la cantidad que hay. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, bueno, un montón. Esto yo lo podría ver bien con técnicas especiales para elastina, como ser, ¿cuáles? ¿Palestina? Para elastina. La orceína o la resorcina fucsina. ¿Se llama? La orceína tiñe de marrón, Correcto. resorcina fucsina tiñe de un color púrpura o violeta oscuro. Sin embargo, está la cantidad de material elástico que hay, que se pueden apreciar en preparados como este que tienen HIE, y que cuando ustedes tengan el preparado, que lo van a tener la semana que viene o la otra, lo que van a hacer es, cuando tengan el vaso arterial elástico, es mover un poquito el tornillo micrométrico, como hice yo para sacar estas dos fotos, y van a ver las fibras elásticas de este color rosa, como sobresaliendo, el material elástico, perdón, no son fibras, sobresaliendo por encima del tejido. ¿Sí? ¿Se nota? Bien. Bueno, seguimos y nos vamos a este vaso arterial, que obviamente el calibre es mucho menor. Fíjense que ahora tengo un aumento pequeño, pero yo puedo ver todo el vaso. Me ocupa buena parte del campo, pero puedo verlo entero y puedo darme cuenta de que es un corte transversal, que tiene su cavidad central, y puedo observar toda su pared. Y acá sí, fíjense que vemos todo este color amarronado de esta técnica, que es una hematoxilina eosina más orceína, que me va a permitir ver, ahora sí, la membrana elástica interna bien definida y la membrana elástica externa un poco más difusa. Bien, no puedo ver muy bien con este aumento la túnica íntima, ahora enseguida les muestro un mayor aumento, pero sí veo esta lámina elástica interna que tiene este característico festoneo, ¿sí? Que es muy característico de estas arterias musculares. ¿Por qué? Porque la túnica o lámina elástica interna es característica de las arterias musculares. Se ve súper bien en las arterias musculares, y por contracción agónica, cuando hacemos la preparación, contracción de este material elástico, queda así todo festoneado, la túnica íntima y la lámina elástica interna. Eso es muy característico de las arterias musculares, además del calibre, y además de la túnica media muy desarrollada, como podemos observar acá. Acá vemos un mayor aumento de lo mismo, vemos la lámina elástica interna, de ese color rosa suavecito, que por esta contracción durante la preparación, lo que hizo fue fruncir todo el endotelio por dentro. Toda esta túnica íntima la frunce también en una forma bastante característica de las arterias musculares. Si yo veo una arteria muscular con la luz no festoneada, sigue siendo una arteria muscular, y sí, seguro, pero la mayoría de las veces la vamos a ver con ese borde interno bien festoneadito. Y presten atención a las células endoteliales que están marcadas acá. Este es un corte transversal. Fíjense cómo los núcleos de las células endoteliales están cortados también transversalmente y hacen prosidencia hacia la luz. Fíjense acá cómo sobresale el núcleo hacia la luz, indicándome de que esta célula endotelial también está cortada transversalmente, al igual que la pared del vaso, porque recuerden que en las arterias las células endoteliales están paralelas al eje mayor del vaso. Si yo corto transversalmente esa pared, corto también transversalmente los núcleos de las células endoteliales. En cambio, las células musculares que están por debajo, como están rodeando la pared de la arteria, yo los núcleos los voy a ver en sentido longitudinal. ¿Eso se entiende? Sí. Sí, más o menos. Ahora, Sí, ahí sí, vamos, entiéndeme. vamos. ¿Cómo? No, que vamos, que sí, ahí está.
Vamos, bueno, perfecto, bien. Bueno, por fuera, como siempre, tenemos la lámina elástica externa, que está marcadita acá con estas flechitas, y por debajo, obviamente, la adventicia, tejido conectivo, colágeno laxo, moderadamente denso, sin mayores características. Puede haber nervios, puede haber pequeños vasitos sanguíneos, pero no hay muchas más características. Bueno, tenemos lo mismo, en este caso marcado con orceína, la lámina elástica interna, festoneada, la lámina elástica externa. Y lo importante de estas arterias musculares es saber que se encargan de distribuir el flujo sanguíneo a todos los territorios corporales. Son arterias de distribución. Y ahora vamos a ver los vasos sanguíneos de menor calibre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las arteriolas ya no las podíamos ver macroscópicamente porque tienen un diámetro que está por debajo del límite de resolución de nuestros ojos? Tienen un diámetro muy pequeñito, de 100 micrómetros, las metaarteriolas son todavía más pequeñas. Entonces, todos estos vasos sanguíneos, arteriolas, metaarteriolas, obviamente los capilares y las vénulas que vienen enseguida, que son las vénulas poscapilares y vénulas musculares, forman lo que se llama la microcirculación, que son aquellos vasos sanguíneos que yo no puedo ver macroscópicamente, que sí los puedo observar con microscopía, y que es importante mantenerlos de alguna manera separados, porque son asientos de patologías diferentes a las de los vasos sanguíneos grandes. Por ejemplo, ya lo van a estudiar en anatomía patológica y lo van a estudiar después en las distintas especialidades que van a ir cursando, pero por ejemplo, las arterias elásticas y musculares son asientos de la famosa arteriosclerosis, las placas de ateromas que forman una enfermedad que se llama arteriosclerosis, son características de la pared de las arterias grandes, elásticas y musculares. En cambio, la hipertensión, la presión alta, la hipertensión arterial, suele afectar a las arteriolas y a las metaarteriolas, por ejemplo. Son asientos entonces de distintas patologías. La diabetes, que es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, afecta todo lo que son los vasos de la microcirculación, no las arterias grandes. Bueno, entonces por eso es importante diferenciarlas y llamar a estos vasos de pequeño calibre, que solo puedo ver con microscopio óptico y electrónico, por supuesto también, la microcirculación. Y entonces conozcamos a las arteriolas. Fíjense que estoy con un aumento bastante grande porque yo puedo observar detalles, por lo tanto es un aumento bastante grande, y sin embargo puedo ver todo el vaso sanguíneo y darme cuenta de que relativamente es un vaso sanguíneo pequeñito, ¿sí? Si volvemos un segundito para atrás a esta capita, a este cuadro, fíjense que de acá dice que las arteriolas, bueno, obviamente tienen una túnica íntima de endotelio y tejido conectivo y tienen una túnica media de músculo liso, como toda arteria, que está formada con entre 2 y 10 capas de células, o sea, capas concéntricas de células musculares lisas. En cambio, las metaarteriolas tienen una única capa de células musculares lisas y en general pueden tener incluso una única célula muscular rodeando su pared, tan chiquititas son. Tengamos eso en mente y ahora yo les muestro las imágenes. Veamos primero esta arteriola. Observamos que es un corte transversal. Vemos la cavidad, vemos que tiene sangre en el interior, algunos eritrocitos, bueno, etcétera. Y vemos las células endoteliales con los núcleos cortados transversalmente. Nosotros sabemos que las células endoteliales, como célula epitelial plana que son, los núcleos son alargados, ¿sí? Son núcleos aplanados, alargados, si quieren ovalados, pero siempre alargados. Cuando yo lo corto transversalmente, el núcleo lo veo así redondeado y la célula es tan plana que donde está el núcleo es la parte más gruesa. Entonces, cuando yo hago el corte transversal, el núcleo lo veo haciendo prosidencia hacia la luz, como si casi no hubiera citoplasma. Eso que yo les estoy contando, ¿se entiende? Sí.
¿Sí? Perfecto. Entonces, característicamente vemos que tiene los núcleos haciendo pancita, haciendo prosidencia hacia la luz. Me doy cuenta de que es un vaso arterial. Me fijo en la túnica media, reconozco las células musculares lisas por sus núcleos con los bordes romos, este empaquetamiento tan característico que tienen, y miro más o menos cuántas capas tienen. Acá veo una capa, 2, 3, 4 capas, 4 o 5 capas en su pared. Diagnóstico de que esto es una arteriola. Por fuera, por supuesto, como siempre, el tejido conectivo de la adventicia sin mayores características. Tienen células, tienen láminas elásticas, las arterias de pequeño calibre, las arteriolas, las metaarteriolas, tienen un poco, pero no tienen una lámina elástica interna bien definida, ¿sí? No tienen la lámina elástica interna que era característica de las arterias musculares. Son vasos, si se quiere, más sencillos. Observemos esta arteriola, súper pequeñita, la comparo con esta, es mucho más pequeñita. Endotelio de nuevo, cortado transversalmente, núcleos haciendo prosidencia hacia la luz, capas de células musculares lisas, 1, 2 y tal vez 3, no mucho más, ¿sí? Una arteriola muy pequeña. Bueno, seguimos. Acá tenemos otra foto de arteriola y la vénula que la acompaña. La vénula que acompaña a la arteriola es la que se llama vénula muscular, porque tiene 1 o 2 fibritas musculares en su pared. Sin embargo, fíjense que esto también es un corte transversal. Fíjense que el endotelio está dispuesto en sentido longitudinal. Yo veo toda la célula endotelial comparándolo con esto y veo su túnica media con 1 o 2 fibritas musculares nada más y una adventicia más desarrollada. Bien, acá tenemos un paquete vascular. Siempre que tengo una arteria busco alrededor y voy a encontrar seguro una vena. Bien, y ahora miramos este vasito, ¿sí? Súper chiquitito, esto es un aumento todavía más grande del que estábamos viendo recién. Me encuentro con este pequeño vasito donde hay 1, 2, 3, 4 células endoteliales, núcleo cortado transversalmente haciendo prosidencia hacia la luz, células musculares alrededor, pero una única capa de células musculares formando la pared de esta metaarteriola. Adventicia por fuera, que como yo les contaba hace un rato, se confunde con la adventicia del vaso venoso que la acompaña, que es la vénula postcapilar, donde veo en el mismo tipo de incidencia de corte transversal los núcleos de las células endoteliales cortados longitudinalmente. ¿Sí? Bien. Y fíjense que alrededor, si uno busca, va a encontrar capilares también, que enseguida vamos a aprender a reconocer. Bueno, acá tenemos una fotografía electrónica de barrido de la túnica media de una arteriola. Fíjense acá, esto es una metaarteriola que tiene una única capa de células musculares lisas en su pared. Y una cosa importante que ahora en un ratito vamos a ver, que además en la túnica íntima, además del endotelio, del tejido conectivo subendotelial, se encuentran otras células que se llaman pericitos, que ya enseguida se los voy a presentar. Esos pericitos se encuentran dentro o envueltos por la membrana basal. Si bien en los libros aparecen como células del tejido conectivo, no están separadas del endotelio por la membrana basal, sino que están como incluidos dentro de esa membrana basal. En un ratito les muestro un esquema para que se entienda mejor. Bueno, vasos arteriales, ¿se entendieron? Sí, la verdad que sí. Así que ¿Sí? Bien. Bueno, funciones de las arteriolas y de las metaarteriolas. Imaginémonos, acá tenemos esta arteriola, imaginémonos que estas células musculares lisas recibieron una orden
ya sea nerviosa u hormonal, y se contrajeron. Fíjense que para el calibre de este vaso, que es un vaso muy pequeñito, tan chiquitito que solo lo puedo ver con microscopía, la pared muscular es gruesa, ¿sí? Si prestamos atención, la pared muscular es muy gruesa. Si esta pared muscular se contrae, esta luz, ¿qué pasa? Y se va a hacer más pequeña. Claro, se va a casi colapsar, se va a hacer súper chiquitita. Y la sangre que viene pasando por ahí, ¿qué pasará? Imagínense que todos nuestros vasos es un sistema de cañería por donde circula la sangre. Si esa cañería, la luz de esa cañería se estrecha, la sangre para pasar, ¿qué le va a pasar? Tiene que hacerlo a mayor presión. Para poder circular, tiene que circular a mayor presión. Justamente la función de las arteriolas es regular la presión arterial. Cuando la pared de la arteriola está relajada, la sangre fluye a menor presión. Cuando la pared de la arteriola se contrae, la sangre fluye haciendo más esfuerzo, fluye a mayor presión. Función de las arteriolas es regular la presión arterial. De hecho, muchos de los medicamentos que hay para bajar la presión arterial, de los antihipertensivos, tienen como función actuar sobre el músculo liso de las arteriolas, provocando la vasodilatación, la dilatación del vaso. ¿Sí? Bien. Función de las metaarteriolas. Fíjense que las metaarteriolas, miremos este esquemita, son vasos sanguíneos que tienen un trayecto muy cortito. En realidad son un pedacito, el último pedacito de la arteriola, antes de convertirse en capilares. Todo esto que está representado acá es toda una red o lecho capilar. Los capilares están todos anastomosados entre sí, por eso hablamos de lecho o red capilar. Y la metaarteriola, entonces, es la que se encarga de comunicar a las arteriolas con los lechos capilares. Estas arteriolas ya vimos que son súper pequeñitas, sin embargo su pared es gruesa para el calibre del vaso siempre, ¿no? Cuando este músculo de la túnica media se contraiga, esta luz prácticamente se va a cerrar. ¿Y qué va a pasar entonces con la sangre que circule hacia el lecho capilar? Va a disminuir en enorme cantidad, ¿sí? La función de las metaarteriolas es regular el pasaje de sangre hacia los lechos capilares. ¿Y esto por qué es importante? Pensemos, y ahora enseguida vamos a hablar con más detalle de los capilares, pero pensemos que los capilares entonces forman toda esta red anastomosada. Pensemos, por ejemplo, en los capilares que están en la piel. Ya vamos a ver más adelante la piel como órgano, pero en el tejido conectivo que forma parte de la piel hay una enorme red de capilares que tienen muchas funciones. Tienen la función de, por ejemplo, ayudar a difundir el calor y nos ayudan a mantener nuestra temperatura corporal. Obviamente, que trasladan los nutrientes hacia el epitelio de la piel. Bueno, tienen un montón de funciones que ya vamos a ver más adelante. Pero tenemos un enorme lecho capilar. Cuando las metaarteriolas, que están también en este sistema de la piel, en este sistema vascular, se contraen, ese flujo que va hacia los capilares sanguíneos de la piel disminuye y esa sangre es redistribuida hacia otros lechos capilares. Por ejemplo, ¿vieron cuando uno come que muchas veces le da frío, se le ponen las manos frías, busca un abrigo porque dice, bueno, me dio frío? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno come, ¿hacia dónde tiene que ir fundamentalmente la sangre? Hacia el tubo digestivo, ¿no? Para poder absorber los nutrientes, poderlos transportar, poder eliminar los desechos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nos da frío? ¿Por qué se nos ponen las manos frías? ¿Por qué necesitamos a veces buscar un abrigo? Porque como yo necesito que la sangre vaya fundamentalmente hacia el lecho vascular del tubo digestivo, las metaarteriolas de la piel se van a contraer, sus paredes musculares, el flujo cesará y los capilares, la mayoría de ellos obviamente, se cerrarán y la sangre será redistribuida hacia el lecho capilar. Y si ustedes me prestaron atención de que una de las funciones de los capilares de la piel era ayudar a regular la temperatura corporal, si yo dejo de
llevar mucha sangre hacia la piel, obviamente esas regiones se van a poner más frías. Si, por ejemplo, hubo un accidente, yo tuve una lesión importante y perdí mucha sangre, ¿qué va a pasar? Mi organismo va a tratar de mantener bien irrigados los órganos vitales, el corazón y el cerebro, ¿sí? El sistema nervioso. Entonces, la sangre va a ser redistribuida hacia el corazón y hacia el sistema nervioso, y las metaarteriolas de todos los demás lechos vasculares, muscular, piel, otras vísceras que no sean tan vitales, se contraerán y esa sangre será redistribuida hacia el sistema nervioso y hacia el corazón. Por eso en algún momento, si ustedes están en una guardia y reciben a una persona que ha sufrido una hemorragia importante, verán que tiene la piel fría, porque, entre otras cosas, está pálida. Además, ¿por qué? Porque esa sangre, la poca sangre que queda, está siendo redistribuida hacia los órganos que es necesario mantener irrigados. Si ustedes después de la clase se van al gimnasio o salen a correr o salen a hacer algún tipo de ejercicio, ¿quién necesitará el aporte de sangre? Los músculos. Los músculos. Entonces, de nuevo, todo el lecho capilar del tubo digestivo será redistribuido, la sangre, hacia el tejido muscular, y el tubo digestivo se quedará con menor irrigación porque las arteriolas del lecho capilar del tubo digestivo se contraen y esos vasos sanguíneos, los capilares, dejan de recibir un gran aporte de sangre. Esa es la función súper importante de las metaarteriolas, un vaso tan pequeñito, pero qué función que tienen: regular el pasaje de sangre hacia los lechos capilares. Y fíjense en este esquema qué es lo que pasa. Cuando la metaarteriola, la pared de la metaarteriola se contrae, ¿qué pasa? La mayoría de los capilares que recibían sangre de esa metaarteriola dejan de recibir sangre y queda solamente un canal preferencial, se llama canal preferencial, que va a llevar la sangre, ¿sí?, entre la arteriola hacia la vénula postcapilar. ¿Eso se entendió? Por ahí mucho comentario, pero les pongo ejemplos para que les quede más claro. ¿Cómo? Se entendió, sí. Bueno, bien. Y entonces ahora vamos a aprender un poquito más acerca de los capilares. Como yo les contaba recién, los capilares se encuentran anastomosados entre sí, formando grandes lechos, lechos capilares. Esta foto a mí me encanta porque es súper representativa. Y normalmente están interpuestos entre la circulación arterial y entre la circulación venosa, conectando metaarteriolas y vénulas postcapilares. Las funciones de los capilares son muchísimas, entre ellas el intercambio de gases, de metabolitos, de agua, de desechos, el pasaje de células hacia distintos tejidos, el pasaje de macromoléculas, etcétera, cosas que a medida que vayamos viendo distintos órganos y sistemas vamos a ir aprendiendo. Una cosa importante de los capilares es que tienen un diámetro súper pequeñito. Acá dice de 8 a 10 micrómetros, pero a veces pueden llegar a ser hasta 4 micrómetros. Como dice acá, pueden incluso ser menor al de un eritrocito, y tal vez en el seminario de sangre hayan visto que los eritrocitos tienen esta capacidad de deformarse, gracias al citoesqueleto que tienen. Se pueden plegar, se pueden deformar, justamente para pasar por capilares que tengan un tamaño aún más pequeño que el diámetro del eritrocito. Y su pared ya no tiene esta organización en túnicas, como habíamos visto de las arterias y las venas, sino que está formada solamente por células endoteliales dispuestas paralelas al flujo sanguíneo y su membrana basal. Y faltaría agregar acá estas células, los pericitos, que en un ratito se los voy a presentar. Dentro de los capilares, que parecen vasos tan pequeños, incluso por ahí uno podría decir insignificantes, y todo lo contrario, son súper, súper importantes, vamos a reconocer 3 tipos de acuerdo a las características que tengan en sus paredes. Vamos a reconocer lo que se llaman los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares discontinuos o sinusoides, por características diferenciales que tengan en estas paredes, pero que, como dice acá, solamente las vamos a poder ver con microscopía electrónica. O sea, con microscopía óptica yo voy a reconocer un capilar,
pero no voy a poder saber si es un capilar continuo, si es un capilar fenestrado o si es un capilar sinusoide. Bien, el capilar continuo se llama así porque es su endotelio dispuesto en sentido paralelo al flujo de sangre y su membrana basal no tienen características particulares, ¿sí? El endotelio son células endoteliales con medios de unión entre célula endotelial y célula endotelial. En general, los medios de unión entre las células endoteliales son células ocluyentes y adherentes, y su membrana basal es completa, es totalmente continua. Capilar continuo, presente en la mayoría de nuestros órganos, sistema nervioso, piel, bueno, algunos órganos que vamos a ir viendo después más adelante, vejiga, uréter, pulmones, etc. Los capilares fenestrados se llaman así porque en el citoplasma, miren acá el esquema, en el citoplasma de las células endoteliales hay unos poros grandes que se llaman fenestraciones. Fenestra quiere decir ventana. Entonces, en el endotelio, en el citoplasma de la célula endotelial, hay agujeros, poros grandes o ventanas que se llaman fenestración. Y la membrana basal rodea todas las células tienen medio de unión entre sí, no tienen mayores características más que la presencia de estas fenestraciones en el citoplasma de las células endoteliales. Estas fenestraciones, estos poros grandes, obviamente servirán para que puedan atravesar la pared del capilar con facilidad macromoléculas, por ejemplo, hormonas. Las hormonas pueden ser macromoléculas bastante grandes, pueden ser moléculas muy pequeñas, pero también pueden ser macromoléculas bastante grandes, y para que puedan atravesar la pared del capilar más fácilmente, existen estos poros grandes o fenestración. Y los capilares discontinuos o sinusoides, perdón, los capilares discontinuos o sinusoides tienen varias características diferenciales. Primero, el calibre suele ser bastante más grande. Tienen un trayecto bastante irregular, por eso se llaman sinusoides. Tienen un trayecto sinusoidal, que hace como vueltitas, irregular. Pero además, fundamentalmente, presentan, además de que también tienen fenestraciones en el endotelio, presentan espacios entre una célula endotelial y otra. Presentan como si fueran brechas entre una célula endotelial y otra. ¿Por qué? Porque en esas regiones no hay medios de unión entre una célula epitelial y la otra. Excepción a la regla. Siempre que yo tengo una célula epitelial, tengo medios de unión entre la célula epitelial y la vecina. Bueno, en el capilar sinusoide, en algunas regiones del endotelio no hay medios de unión y entonces hay como estos espacios grandes. Y la membrana basal también es discontinua, son como en realidad, son como restos de membrana basal que mantienen unidas las células endoteliales entre sí, pero no tienen no forman esa lámina, esa capa continua que tienen los otros capilares. Bien, ahora vemos todo en microscopía electrónica con más detalle. Bueno, acá tenemos un capilar continuo, ¿sí? El corte transversal y un pedacito de un corte longitudinal. Acá podemos observar la célula endotelial. La parte más gruesa de la célula endotelial es la zona donde se encuentra el núcleo alargado. Acá tenemos el citoplasma bien finito y el medio de unión que la une a otra célula. Por fuera, todo esto que yo les marco por acá es la membrana basal continua. Y nos encontramos en este capilar con esta otra célula que si miramos, y después creo que tengo un esquema, pero si miramos está como envuelta en la membrana basal. Todo esto que yo les marco acá es membrana basal. Esta célula es el pericito que yo les mencionaba hace un ratito. Estos pericitos están presentes en los capilares continuos y fenestrados y están presentes también en las vénulas postcapilares. Tienen infinidad de funciones, muchas aún por descubrirse, entre ellas regular el calibre
del capilar, entre ellas regular cuando el capilar tiene que ser reparado porque hubo algún tipo de lesión, porque se rompió ese capilar o porque hay algún tipo de crecimiento en esa zona y necesitamos capilares nuevos. Estos pericitos se encargan de indicarle a las células endoteliales dónde irse ubicando para que el capilar se pueda ir formando o reconstituyendo si se lesionó. Algunas pequeñas funciones de estos pericitos que tienen muchas. Pero bueno, lo importante es recordar que están presentes en los capilares continuos, también en los fenestrados, y que de alguna manera están como metidas dentro de la membrana basal, ¿sí? Acá tenemos una célula endotelial de un capilar en un corte longitudinal y donde podemos ver todas estas vesículas pinocíticas que son el medio que tienen de pasar de un lado al otro del capilar distintas cosas, nutrientes, sustancias de desecho, moléculas de señalización, etcétera, etcétera, ¿sí? Y una cosa importante, acá tenemos algunos lugares donde podemos encontrar capilares continuos, ¿sí? Pulmones, corazón, sistema nervioso, la piel. Pero también tener en cuenta, por ejemplo, algunos lugares que vamos a ver más adelante, que forman el componente vascular de las distintas barreras que vamos a ir conociendo a lo largo de la cursada. Tal vez cuando hablaron de tejido nervioso, no, tejido nervioso es el seminario de esta semana, pero tal vez cuando vean el seminario de tejido nervioso hablen de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Hay una barrera hematotesticular, bueno, etcétera, distintas barreras que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Los capilares que forman parte de esas barreras son todos capilares de tipo continuo. Bien. Acá tenemos más imágenes de capilares continuos, tenemos las células endoteliales con sus medios de unión, fundamentalmente células ocluyentes y células adherentes, la presencia de los pericitos, y acá está el esquema que yo les contaba recién. Fíjense, acá tenemos la célula endotelial que forma la pared de este capilar, y tenemos la membrana basal en este color medio grisáceo que envuelve a el pericito. Fíjense que en el corte transversal los capilares presentan característicamente una única célula endotelial y cuando hay dos núcleos, generalmente uno de ellos pertenece al pericito. ¿Cuáles son las funciones de estos capilares continuos? Bueno, permitir el intercambio de sustancias, nutrientes, sustancias de desecho, oxígeno, dióxido de carbono, etc. Bien, acá tenemos una fotografía de microscopía óptica con una inmunofluorescencia donde se puso un anticuerpo contra los pericitos y donde podemos ver entonces en rojo la presencia de estas células en todo este lecho, vastísimo lecho capilar. Y estas que están acá son las vénulas postcapilares, que también presentan pericitos. Acá los vemos con microscopía electrónica de barrido, como de alguna manera están rodeando, envolviendo a la célula endotelial, siempre metidos dentro de la membrana basal, y por eso es lógico que cuando estas células se contraigan, regulen también la pared de estos capilares. Sí, quedó todo claro, pasamos a los capilares fenestrados, que eran aquellos que habíamos dicho que tenían estos poros grandes en su citoplasma, en el citoplasma de las células endoteliales. La membrana basal es continua, no tiene mayores características. Y cuando los vemos con microscopía electrónica, podemos ver en el endotelio esas entonces fenestraciones, esos agujeros grandes que hay en el citoplasma, y que como yo les contaba recién, permiten el pasaje de moléculas más grandes, de macromoléculas como pueden llegar a ser las hormonas. Y también tienen pericitos en su pared. Fíjense otra cosa que es importante, que estas fenestraciones son funcionales, o sea, no están fijas en el citoplasma endotelial, sino que se arman y se desarman según las necesidades de la célula endotelial. Y se forman, hay varias teorías de cómo se forman, pero aparentemente lo que sucedería es que la célula endotelial lo que hace es endocitar algo, esa vesícula se vuelve más grande,
y termina fusionándose con la membrana plasmática del otro lado, formando esta fenestración o este poro grande. Y esto va a permitir entonces la difusión de moléculas más grandes, como por ejemplo las hormonas, y esto se lo menciono muchas veces, ¿por qué? Porque ¿dónde vamos a encontrar capilares fenestrados? En los lugares donde yo necesite que pasen moléculas grandes, como por ejemplo las glándulas endocrinas, o como por ejemplo el riñón, donde se produce todo el filtrado de la sangre para formar la orina. Bueno. Y el último tipo de capilares que nos queda por conocer son estos capilares discontinuos o sinusoides, que son capilares mucho más, de alguna manera, si se quiere, complejos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay lugares, fíjense en este esquema, donde entre una célula endotelial y la otra no hay medios de unión, donde la membrana basal, en este caso representada de color verde, es absolutamente discontinua, formando, como dice acá, incluso bandas que rodean a las células endoteliales. Tienen una íntima relación con los macrófagos, que pueden emitir prolongaciones que pasan entre esos espacios que hay entre una célula endotelial y la otra. ¿Para qué? Para pescar cosas que vengan circulando por la sangre, fagocitarlas y degradarlas. Pero también pueden ser atravesados por otras células, como por ejemplo los eritrocitos, los leucocitos, etcétera, etcétera. Estos capilares sinusoides o discontinuos los vamos a ver en varios órganos ya pronto. Están presentes en los órganos linfáticos, por ejemplo, donde yo necesito que los linfocitos puedan pasar desde la sangre hacia el órgano linfático y en sentido contrario. En el vaso, el vaso con Z, donde los eritrocitos tienen que pasar la pared del sinusoide, ya lo vamos a ver, esto es una de las funciones más importantes del vaso. En el hígado, donde incluso los macrófagos forman parte de la pared, están intercalados entre las células endoteliales. Bueno, a medida que vayamos viendo estos órganos, los vamos a ir viendo con más detenimiento. Pero por ahora lo importante es que ustedes se queden con estas ideas, que las células endoteliales tienen zonas donde no hay medios de unión, que la membrana basal es discontinua y que pueden observarse macrófagos que están emitiendo prolongaciones, como en este caso, o como yo les contaba recién de lo que pasa en el hígado, intercalados en el endotelio. Y acá, para que ustedes crean que realmente estos capilares sinusoides son así, les muestro microscopías electrónicas de barrido, corte transversal de un capilar sinusoide, corte longitudinal de un capilar sinusoide. Fíjense las brechas que hay entre las células endoteliales, y fíjense cómo las células endoteliales, que son estas que están acá, están dispuestas en sentido paralelo al flujo de sangre, donde los macrófagos como este emiten prolongaciones que pueden atravesar los espacios que hay entre las células endoteliales y donde, bueno, si hubiera un eritrocito también perfectamente podría pasar por acá. Bien. Capilares, ¿quedó claro? Sí. Sí. Bastante. Bueno. Capilares, tema súper importante, que en general lo dejan de lado porque no llegan, porque no les parece que sea tan importante, sin embargo es un tema muy importante para fisiología, para poder entender función de distintos órganos que vamos a ir viendo y muy evaluable, ¿sí? Bueno, dos cositas acerca de venas y terminamos. Algunas cosas las fuimos comentando, otras las vamos a ver. En este sentido las vamos a ver al revés de como vimos las arterias. Las arterias las vimos desde las más grandes, las elásticas, a las más chiquitas, las metaarteriolas. Acá las vamos a ver desde las más pequeñitas, que son las vénulas postcapilares o pericíticas, a la gran vena, venas grandes, que son las dos venas que llegan al corazón, las cavas. ¿Sí? Bien. Vénulas postcapilares y vénulas musculares, diámetro menor a 1 milímetro, pertenecen a lo que es la microvasculatura. Venas medianas y venas grandes las podemos ver, y ustedes las vieron en anato macroscópicamente. Las vénulas postcapilares, yo les mostré algunas fotos, tienen endotelio, tienen pericitos, no tienen una túnica adventicia, pero muy pequeñita, y no tienen una túnica media muy desarrollada. Son apenas un poco más grandes que los capilares,
tienen un calibre un poquito más grande y se encuentran acompañando a las metaarteriolas. Las vénulas musculares, si bien por ese nombre uno pensaría, bueno, son más grandes y demás, fíjense que tienen un diámetro muy pequeñito. Sin embargo, ya tienen una túnica media donde yo puedo encontrar una, a lo sumo 2 capitas de músculo liso y una adventicia. Siempre la adventicia de las venas es más gruesa que la túnica media. En las arterias, la túnica más desarrollada es la media, en las venas la túnica más desarrollada es la adventicia. Las venas medianas, que son las que acompañan a las arterias musculares, no se confundan acá por los nombres, las venas medianas son las que acompañan a las arterias musculares y son las venas que ustedes estudiaron en anato, las afenas y todas esas venas que fueron estudiando. Ya tienen una túnica íntima más gruesita, ¿sí? Tienen endotelio, tejido conectivo, pueden tener alguna que otra fibrita de músculo liso, pueden tener alguna fibrita elástica, pero eso igual no se puede reconocer muy bien. Tienen una túnica media con 1 o 2 capitas de músculo liso, ¿sí? Dispuesto en sentido circular, pero lo característico es que en la túnica adventicia pueden aparecer algunas fibras elásticas dispuestas en sentido longitudinal, sentido paralelo al eje mayor del vaso. Y las venas grandes, las cavas, las venas cavas, tienen un diámetro mucho mayor, tienen una capa muscular en la túnica media, una capa, fíjense, pueden presentar hasta 15 capas de músculo liso. Ya cuando están llegando a su desembocadura del corazón pueden presentar músculo estriado cardíaco, pero en general si yo veo una vena cava, ¿sí? Voy a ver que tiene una túnica media con bastantes capas de músculo liso y una característica muy particular, no me acuerdo si tengo fotos, espero que sí, pero si no en los atlas las van a ver. Una característica muy particular es que en la túnica adventicia hay fibras musculares muy abundantes dispuestas en sentido paralelo al eje mayor del vaso. Y como la túnica adventicia es la más desarrollada en las venas, en estas venas grandes, la capa muscular que yo voy a ver va a ser mucho más importante la de la adventicia que la de la túnica media. Eso tenganlo en cuenta. Hay un preparado de aorta y vena cava para que ustedes lo vean en el práctico a partir de la semana que viene. Y en todos los atlas hay fotos, por si no tengo, ¿sí? Bueno, y les muestro rápidamente ejemplos de distintas venas. Acá teníamos una metaarteriola, ¿se acuerdan que sabíamos que era una metaarteriola? Porque tenía el endotelio dispuesto en sentido paralelo al eje mayor del vaso, por lo tanto en el corte transversal yo veía los núcleos cortados transversalmente y haciendo prosidencia hacia la luz, una única capa de células musculares lisas formando la pared de este vaso súper diminuto y una túnica adventicia que se confundía con el resto de los vasos sanguíneos. Y acá tengo una vénula poscapilar, que ya en el corte transversal veo que la pared está como más colapsada, eso ya me orienta a pensar que puede ser una vena. Las células endoteliales se encuentran con los núcleos cortados longitudinalmente, lo cual quiere decir que que la célula se encontraba rodeando la pared de la vena, y una túnica adventicia, no hay una túnica media, por lo menos nada que se destaque, y una túnica adventicia que se confundía con la del metaarteriola, los capilares, etc. Venas musculares, acá tenemos una arteriola, acá también tenemos otra arteriola, y acá tenemos la vena muscular que acompaña a las arteriolas. Acá tenemos otra imagen, y acá tenemos esta vena muscular. Fíjense que lo primero que nos llama la atención es la diferencia de espesor de la pared. El espesor de la pared de la arteriola es mucho más importante que el espesor de la pared de la vénula, ¿sí? De la vena muscular, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Se ven? Bien. Bien. Veo en la arteriola las células endoteliales con los núcleos haciendo prosidencia hacia la luz, cortados transversalmente, varias capas de células musculares lisas en la túnica media y una adventicia sin mayores características. En la vena muscular yo veo las células endoteliales dispuestas en sentido
longitudinal. Esto es un corte transversal, lo que pasa que la luz está súper colapsada. Puedo ver alguna célula muscular acá, ¿sí? En la túnica media. Puedo ver alguna que otra celulita muscular, una única capa de células musculares que le da el nombre a esta vena muscular. Y no veo muchas mayores características. Una adventicia, que es la más desarrollada, pero que como no tiene un límite neto, realmente no sé dónde termina. Bien. Acá esta es una arteria muscular, bastante más grande. Fíjense en esta imagen, yo la puse porque se ve muy bien la adventicia que rodea la arteria muscular y la adventicia que rodea a la vena mediana. Fíjense que en el caso de la vena mediana, es la túnica más desarrollada. Eso es característico de los vasos venosos. Y acá tenemos la foto que yo les había dicho que no estaba segura si la tenía o no, de las venas grandes venas o venas cavas, donde tengo una túnica íntima con las células endoteliales que acá con este aumento no lo puedo ver, pero acá sí puedo ver los núcleos longitudinales en este corte transversal. Tengo una túnica media muy cortita, fíjense que esto es túnica media y esto que hay acá es túnica media, donde hay, si yo pudiera mirar a mayor aumento, hay algunas que otras células musculares lisas. De hecho, acá puedo ver algunos núcleos de células musculares lisas dispuestas en sentido transversal al eje mayor del vaso, rodeando la pared del vaso. Una túnica media muy cortita y una túnica adventicia mucho más desarrollada, donde yo veo fascículos de músculo cortado transversalmente. Esto es un corte transversal de la pared del vaso. Entonces este músculo que está dispuesto paralelo al eje mayor del vaso, lo observo cortado transversalmente. Fíjense que hay músculo, pero ¿dónde está ese músculo? En la túnica adventicia, y es un músculo que estaba dispuesto paralelo al eje mayor del vaso. Por lo tanto, en un corte transversal, lo voy a ver cortado transversalmente. Bien. Y con esto terminamos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? No, No. un ¿No? poco más tranquila que la clase de huesos. Sí, mucho más tranquilo. Mucho más tranquilo. Bueno, ¿alguien más tiene algo para preguntar, para decir? No, por ahora. ¿No? No. Bueno, el otro seminario de esta semana es tejido nervioso. Si no fueron todavía a ese seminario, busquen alguno de los horarios. Sé que hoy a la tardecita hay y mañana calculo que también. No se lo pierdan, es un seminario súper importante, que aparte vamos a ensamblar nosotros la semana que viene, conmigo van a ver sistema nervioso. Entonces necesitamos tejido nervioso para poder hablar de los órganos del sistema nervioso. ¿Sí? Y la semana que viene es sistema nervioso conmigo y tejido y órganos linfáticos en el otro seminario. Así que son todos seminarios, yo diría, imperdibles. Traten de justamente buscar horarios que les vengan bien para poder aprovechar. Dale. Si se ponen a estudiar, por lo menos los tejidos, les van a surgir dudas. Anótenselas y las vemos los primeros 10-15 minutos antes de cada clase. ¿Sí? Okay. Bueno, chicos, que terminen linda la semana. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Hasta luego.